Hola, bienvenidos al podcast de Mi vieja quería una abogada. ¿Qué es un podcast? No sé, escuché al de Barsky para saber eso. Acá nosotros vamos a hablar de y a través de la sociología sobre las cosas que nos pasan en nuestras vidas. Entre nosotros y con entrevistadas nos haremos preguntas que nos permitan comprender y explicar aquello que nos sucede cotidianamente. Esto es Mi vieja quería una abogada. Un podcast de sociología. Bueno, hola, bienvenides a todos a este tercer episodio de la saga de política. Seguimos acá con Tommy, con Pipi, con Juli, con Fran y yo también, Fran, que me dijeron que no me presenté en las otras. Acá estoy. Y bueno, veníamos a continuar un poco lo que habíamos charlado. Tuvimos muchos comentarios después de esos capítulos que hicimos. Respecto tanto de parte de colegas nuestros como de oyentes y demás, sobre distintos temas, y creo que un poco la idea era continuar desde donde habíamos elaborado como a partir del concepto de neoliberalismo y habíamos mirado bastante a través de eso, y creo que lo que fue surgiendo fueron algunos comentarios de colegas, tal vez para empezar a mirar también sobre el concepto de globalización y a partir de ahí ir mirando algunos aspectos que tienen que ver con eso, y bueno, después tenemos algunas invitadas sorpresa a lo largo del capítulo, pero bueno, no sé si quieren saludar, presentarlos, empezar, como quieran. Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente de la saga política? ¿Todo bien? Acá Tommy. Bueno, me parece buena la introducción porque creo que hablamos de neoliberalismo en el primer capítulo, los continuamos un poco en el segundo, y es interesante linkearlo con el tema de la globalización porque, se puede pensar que este neoliberalismo que estamos viviendo fue a la par de la globalización que arrancó más o menos con más fuerza con la caída del muro, ahí por el 89, y me parece que a partir de esa época inició todo un proceso muy interesante y creo que hoy lo estamos viviendo a pleno. Y bueno, capaz también se está poniendo en duda. Eso es lo que queríamos charlar y también que nos dijeron algunos oyentes. Entonces me parece que está bueno arrancar por ahí, retomando los otros capítulos. Sí, a mí me gusta decir como que la promesa del neoliberalismo era o es la globalización, o un mundo globalizado. Tal vez podríamos discutir un poquito qué es un mundo globalizado, pero yo creo que es la promesa post caída del muro de Berlín, ¿no? Post caída de la Unión Soviética y el fin. Tal vez podríamos discutir un poco lo que es el mundo de la posguerra y el mundo de la Guerra Fría, pero el fin de la Guerra Fría implica un mundo multipolar y no bipolar, ¿no? O unipolar, si se quiere, no sé. Sí, me parece que la promesa de globalización siempre aparece como una cosa muy bondadosa, muy bella, como somos ciudadanos del mundo y accedemos a contenidos culturales de todos lados, de repente nos enteramos lo que pasa en otros países lejanos. Pero la realidad, me parece, como la sombra de esta promesa, es que las desigualdades se potencian, las desigualdades con las que ya veníamos, y que no accedemos a cualquier contenido, no accedemos al contenido por igual de cualquier país, y ahí es en ese tablero, digamos, globalizado donde aparecen actores como dominantes y actores más poderosos que otros. Como que está bueno pensarlo de esa manera, alejándonos un poco de esa visión tan bella de voy de acá para allá y todo me interesa, porque la realidad es que las desigualdades siguen existiendo, incluso se intensifican, me parece, con este universo post caída del muro. Sí. Además quería traer a colación una nota muy buena, por cierto, que salió en Página 12 el 29 de abril, de Ignacio Ramonet, que se llama Coronavirus, la pandemia y el sistema mundo, que es muy interesante, y ahí lo que dice él es un poco que esta globalización lo que genera, o sea, lo que está mostrando es problemas graves. ¿Por qué? Porque las producciones de bienes, por ejemplo, barbijos, tapabocas,
están descentralizadas, o centralizadas en algunos países, por ejemplo China. Entonces de repente hay países hoy en día que no pueden producir un tapabocas, un barbijo. Entonces hubo una guerra de barbijo por quién conseguía más, quién conseguía menos, y eso es una de las cosas que puede verse como negativa de esta extremada globalización, con este intercambio global, y que hoy se ven los efectos negativos de esto. Claro, yo diría, si hacemos como un raconto un poco histórico del siglo XX y el siglo XXI, claramente entre la Segunda Guerra Mundial y hasta la caída del muro de Berlín, el mundo tenía una forma y después de eso tiene otra, y eso tiene implicancias muy importantes, no solo como en los fenómenos, si se quiere, como políticos de los países, es decir, si hay una democracia, si hay qué tipo de forma toma la política, sino qué tipo de forma también toma, vamos a decir, el capital y las formas de producción y cómo esas economías nacionales se integran en el mundo. Hoy por hoy, digo, sabemos lo que es, más o menos hemos escuchado lo que es el Brexit, que es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, por eso Brexit, o sea, como exit. Y eso le trae muchos problemas a todos, porque las economías están encajadas una con la otra, digamos. Y es una decisión, y salir de esa situación es muy difícil, no es sencillo. Y hoy por hoy pasa esto que dice Tommy, de lo de los barbijos, pero pasa con todo. Y es muy similar, si se quiere, en algún punto, a lo que fue la época de la primera post-dos guerras, digamos, de, bueno, vivir con lo propio, ¿no? La discusión de la industria nacional y demás. No creo que sea la misma situación, pero sí hay algo de ese orden, me parece. Sí, que quizás sea Europa, ¿no? El más, como el que está en esa encrucijada, ¿no? Como por ejemplo, pensaba en España. España, que es un país que es casi eminentemente de servicios, no tiene la posibilidad de emitir moneda y está en un lío muy grande porque la Unión Europea, digamos, está medio comandada por lo que dice Alemania, Francia, y es como muy complicado, ¿viste? Porque ellos no tienen esa autonomía que vos decías. O sea, lo que iban a ganar con la Unión Europea lo perdieron en autonomía. Sí, de hecho, un problema que entiendo que están teniendo países como España e Italia es que ya que no tienen la soberanía sobre la impresión de moneda, sobre el euro, que no lo emiten, entonces no están pudiendo emitir dinero para poder solventar algunos paquetes o programas, con lo cual tienen que estar pidiéndole prestado al Banco de Europa, por lo que tengo entendido, tampoco soy un experto del tema, y también es un poco de la pérdida de soberanía que hablaba Pipi, más allá de la producción de bienes, pero creo que eso es muy interesante en cuanto a la pérdida de soberanía en cuestiones básicas, que quién sabe, después de algunos meses, capaz empezará a haber cambios a nivel de los estados nacionales, decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Vamos a dejar seguimos sin producir nada o empezamos a producir acá porque no lo conseguimos en otro lado, porque es carísimo? Sí, en esa pérdida de autonomía, sobre todo en Europa, en países como España, Italia y demás, lo más trágico, además de la cuestión de la producción, es que en estas deudas que se generan entre países, donde Alemania es un país central, digamos, donde se digita la política a nivel bloque, esas mismas políticas en conjunto a nivel europeo son las que llevan a algunos de esos países a tener que hacer recortes en salud, en distintos servicios de salud, educación, etcétera. Y bueno, ahora con la pandemia todo eso sale a la luz más que nunca, digamos. O sea, y además también es interesante eso que decía Tommy, lo último, o sea, en un contexto así, donde Europa, sobre todo como el bloque más integrado, o el continente con mayor integración entre los países a nivel económico, tiene que tomar una decisión donde los estados-nación empiezan a... O sea, se vuelve a una discusión que parecía saldada, no saldada, pero como que lo había saldado el propio peso de la historia, es medio grande decirlo, pero, o sea, de
del avance de la nueva etapa del capitalismo post-70, post-Thatcher y Reagan, post-caída del muro, etc. Esa discusión que parecía ya olvidada es lo que vuelve a surgir en estos días. Parece... No, lo que a mí me parecía que hay que tomar de esto que trae Fran es que el hecho de que exista deuda habla de que existen organismos transnacionales y que esos organismos se han ido ganando su poderío en base a que, de vuelta, la globalización es un terreno con actores desiguales y es una relación de fuerzas que está constantemente en puja. Entonces, la deuda no es con un país, si bien hay países en los organismos internacionales que tienen más poder que otros, pero eso me parece que viene a ser el cambio de la sociedad globalizada. Y a raíz de eso me hizo pensar en un sociólogo bastante conocido, Pierre Bourdieu, que durante la década del 90 se dedicó a hablar de la globalización, y nosotros estuvimos leyendo un paper de Antonio Álvarez Benavides, que se tomó el trabajo de sistematizar todo lo que ha ido diciendo Bourdieu en entrevistas, en distintos libros. Hay que reconocerlo también, porque bueno, mucho Bourdieu, pero está este señor que nos hizo un buen paper, amistoso para el estudiante. Y bueno, él tiene el concepto de campo, y lo que dice es que cuando se pone a pensar en la globalización, habla de campo mundial que está conformado por distintos campos, y lo curioso es que dice que todos esos campos están sometidos al campo financiero mundial, que es un poco la discusión de la deuda. Eso quería introducir porque me vino a la cabeza. Me encanta que citemos Bourdieu, pero es un tema, digamos, para un lego, para un elego, o para una persona que no conoce directamente, harto complejo explicar el concepto de campo en Bourdieu. Pero básicamente, si quieren, podemos tomarnos unos minutitos para explicar ese concepto. Yo quería introducir una cosa más, que es que para mí la globalización, al ser la promesa del neoliberalismo, es el orden mundial que se establece, ¿no? Es decir, el mundo se va a manejar con estas reglas, vos tenés que... Y es lo que se pide siempre. Bueno, a los países no se cierren, métanse en el mercado mundial como puedan, cómo se meten... Digo, y hay una realidad que es que uno hoy no puede hacer la gran Perón en el 45 y empezar a tratar de fabricar todo acá, digamos, resumiéndolo mal y pronto, ¿no? Pero... digo, no puede pasar a esos procesos, a la famosa easy industrialización por sustitución de importaciones. Creo que más de uno de nosotros ha visto en el secundario, bueno, y demás. No es así, no es sencillo, y uno depende de un montón de cosas. La deuda o la toma de deuda es parte de ese mundo globalizado, es parte de esas opciones. Sí, volviendo con el concepto de campo de Bourdieu para Bourdieu la vida social se ordena a partir de distintos campos, que puede ser el campo profesional, el campo científico, el campo del deporte. Son como esferas de la vida social, digamos. En el orden mundial, como dice Juli, hay un campo también, y si querés retomar lo que decías, pero el campo financiero es el que domina los demás campos. Y ahí también incorporamos el concepto de dominación, digamos. Claro, el campo es un tablero, es una cancha, como se lo quieran imaginar, es un conjunto de relaciones de fuerza. Y ahí aparecen diferentes actores, diferentes instituciones. Por ejemplo, se ha dedicado mucho a estudiar todo lo que es la academia, las universidades, entonces ahí habla de profesores, universidades. Bueno, en el caso del mundo globalizado, y el capo de los campos sería el del capital financiero. No sé si digo bien. Hecha esa aclaración. A mí se me cortó un poco lo de Juli, entonces me quedé... No terminé de escuchar lo que decía Juli, entonces... Sí, a mí también se me trabó lo que dijo Juli, pero al final se entendió, creo. Creo que está bueno pensar a partir de las categorías de Bourdieu. Muchas veces yo tengo la sensación de que tienen un poder explicativo muy fuerte a veces. Y a veces también eso me hace dudar un poco de Bourdieu, pero sirve mucho para pensar algunas cosas. Y también quería hacer una aclaración que me parece que es importante y que no la hemos hecho, que es que nosotros hablamos como muy livianamente de capitalismo,
y es porque al haber estudiado sociología, cuando uno empieza a estudiar los clásicos de la sociología, estos clásicos lo primero que estudiaron fue el capitalismo. Y constantemente, vos lees Marx, lees Weber o lees Durkheim, y todo el tiempo están hablando del ordenamiento de la vida social en el mundo capitalista, en la modernidad, el trabajo. Son los grandes, como las grandes preguntas que ha tenido la sociología, y todo el tiempo se vinculan con el capitalismo. Después fue avanzando y tiene otras preocupaciones, pero la primer preocupación de la sociología es el capital. ¿Qué es esto que llamamos capitalismo? Por eso también creo que aparece tanto en nuestro discurso sin darnos cuenta. Sí, y es interesante esto que marca Juli y que un poco lo decíamos en el primer capítulo del sector financiero como el campo o el sector o el actor preponderante en este sistema que, como decíamos al principio de este capítulo, un poco que se impone con el neoliberalismo y que va de la mano de la globalización a partir de fines de los 80. Y es interesante, más volviendo a este momento, digamos, más coyuntural, ¿qué opinan los países o cómo se posicionan los países frente a la globalización o al mundo globalizado, etcétera, a la apertura de los mercados, etcétera? Y de repente vemos, como decíamos en el segundo capítulo, y estoy retomando mucho los anteriores, a Estados Unidos medio cerrándose, o por lo menos discursivamente a Trump diciendo nos cerramos, y China pareciera decir que no se quiere cerrar, le conviene, o por lo menos que piensa que el futuro es seguir estando globalizado, porque hace un par de años que empieza a ganar terreno a nivel mundial, como segunda potencia todavía, pero en este momento no sabemos cómo lo va a dejar parado. Yo creo que mejor. Justamente este momento me da la sensación que es una gran puesta en cuestión de la fuerza de la globalización, como una idea más social, como esto decía Juli, de ciudadanos del mundo. Bueno, es tan así hoy por hoy, este nivel de alejamiento, ¿no? Pipi. Sí, no. Hoy Tommy nos compartió un video que me parece que es re pertinente. Un video del diario The Economist, en el cual un poco lo que contaban ahí describían cómo es el sistema financiero mundial, entraba en datos técnicos, pero un poco lo que estaba bueno es que lo que mostraba es que había una disputa hegemónica entre China y Estados Unidos. O sea, China está creando un sistema financiero paralelo, no importan los datos técnicos, pero sí que hay ahí una cuestión que, digamos, China está como creando su propio sistema financiero y volviendo a esta autonomía o a esta no necesidad de insertarse en el mercado mundial, digamos. Entonces, también esto, conectándolo un poco con lo que decías vos, Fran, muy al principio, esto de la promesa del capitalismo, yo me preguntaba si esto que estamos viviendo, o sea, esto de un sistema mundial, o sea, la globalización puntualmente, es algo nuevo. Y para mí no, porque, o sea, desde el siglo XIX, si vos ves, no sé, lo que se dio en llamar el imperialismo, ponele, el imperialismo también es una promesa de progreso tecnológico y de vamos a entrar en la civilización y vamos a llevar la civilización a los lugares donde no está la civilización. Y también esta necesidad de buscar un mercado, y me parece que es interesante pensarlo históricamente el presente, que es algo también muy central en la sociología, pensar el método histórico, o sea, buscar en la historia para entender el presente o para tratar de entender un poco por qué suceden algunas cuestiones. Y en ese sentido, también me parece que, retomando también lo que decía Fran, de la carrera nos machacan con la cuestión del capitalismo y demás, hay muchas veces que dejamos de pensar o terminamos pensando en los conceptos de una forma súper abstracta, pensando que el capitalismo es una sola cosa o la cuestión del neoliberalismo, y muchas veces no terminamos de pensarlo como un proceso mucho más complejo que se da de distintas maneras en
distintas regiones del mundo, dependiendo no solo de las particularidades momentáneas de producción o del lugar que ocupen como actores en una división internacional del trabajo, sino también de los procesos históricos propios que están sucediendo al interior de cada una de esas regiones, que también son cambiantes. Y entonces, en este sentido, me parece que es un poco difícil cuando uno trata de etiquetar, por ejemplo, qué sé yo, Estados Unidos como el país que lleva adelante la hegemonía mundial, o en hace 2 años que veníamos pensando de Estados Unidos contra Rusia. Entonces, eso es una cuestión, como dice Pipi, que hay que pensar un poco más dinámicamente, pero también en base a procesos históricos. O sea, las posiciones que van ocupando los países, los gobiernos de los distintos países, en los distintos momentos. Sí, creo que ahí me parece que empieza a ser un buen momento para que aclaremos un poco el concepto de hegemonía o qué entendemos por hegemonía, a partir de que es un concepto que se usa muy livianamente, creo, hoy por hoy. Se usa para todo, se usa para escribir cosas que no son hegemonía, o por lo menos no, entre comillas, académicamente hablando, ¿no? No porque nosotros nos vayamos a poner fuertemente academicistas, pero sí, a veces yo creo que se usa para explicar cosas que no se explican a través de este concepto, ¿no? Y en ese sentido, si les parece, podemos escuchar el audio que nos mandó nuestro colega cientista social antes, y después a partir de eso seguir pensando un poquito en hegemonía y pensando un poquito en lo que tiene para decirnos este colega. ¿Parece? Perfecto. Hola, ¿qué tal? Mi vieja quería un abogade. Debo decir que soy fanático del podcast y como colega cientista social, en este caso politólogo, quería traer a la mesa un concepto, el concepto de poder, que no sé si lo estuvieron discutiendo, pero si pensamos un poco el poder como la capacidad de influir y modificar en las acciones y decisiones de otro, en este caso hablando a niveles estados de otros estados, me fascina siempre analizar la cuestión de Corea del Norte. En particular con lo que pasó en las últimas semanas de Kim Jong-un supuestamente muerto y ahora ni siquiera tuvo esa cirugía según lo que cuentan allá por el lejano oriente, y ver cómo el desconocimiento y este tipo de política de prestigio, que es así conocida dentro de la ciencia política y las relaciones internacionales, de desconocer cómo es la realidad del otro, y a partir de insinuaciones, de muestras, en este caso una muestra de cómo pueden tener a su líder escondido durante varias semanas y que el mundo crea que está muerto y de repente aparecer completamente vivo y sano. Nada, siempre me fascina y recomiendo, porque uno siempre hay que leer a los especialistas, que busquen lo que son los tweets y el libro de Florencia Grieco, una argentina que pudo viajar a Corea del Norte y que nada, conoció un poco más la realidad y lo plasmó en un libro y hoy en sus tweets también lo muestra. Así que eso, sigan con el podcast que es genial y me encanta. Un saludo. Ahí la palabra de Nicolás Winter, un escucha del podcast y bueno, politólogo como se presentó. A mí me encanta lo que dice, sobre todo cuando dice que el podcast es genial, pero más allá de eso, me parece que él introduce y viene muy a colación de lo que estamos hablando, porque Corea del Norte... Sí, lamentablemente, nada. Tenemos muchos amigues politólogos. Te digo, Corea del Norte es un país como Cuba, como, bueno, Bielorrusia, si querés, que no entraron en la globalización, ¿no? Que no entraron, que estaban afuera de eso, ¿no? Creo que viene en ese sentido, y él nos incorpora, y los voy a anotar acá, el concepto de poder y el concepto de desprestigio. Y también, de paso, fake news, ¿no? Que era algo que nos venían pidiendo también que hablemos. Y sí, es interesante que lo que surgió con toda la movida de Kim Jong-un, que supuestamente se había operado, que se había muerto, no se sabía, bueno. De repente se lanzó esa noticia y durante un par de semanas parecía que se había muerto el líder de Corea del Norte, como le dicen. Y eso entonces, yo creo que un poco va
con lo que decíamos en el primer capítulo, el tema, no sé si teoría conspirativa, pero bueno, esto de las fake news, de decir, bueno, ¿por qué surgió esta fake news? ¿Por qué se empezó a correr esta bola? O sea, ¿qué le cambia al mundo? ¿A quién le beneficiaría que esto sea cierto o que no? O por lo menos generar dudas. Siempre ver el detrás, cuál sería el interés de que eso se corra. Porque después creo que el 1 de mayo o a principio de mayo apareció lo más bien y bueno, listo, se desmintió, pero durante un par de semanas hubo dudas al respecto. Y bueno, yo creo que es parte de un poco esto que estábamos hablando, del tema de la hegemonía, de plantear una discusión, de llevarla por un lado, de repente plantar dudas sobre el poder en Corea del Norte, que es justamente un país que, como vos decís, no se plegó a la globalización. Es interesante y bueno, el interés que tiene acá nuestro amigo Winter también nos ayuda a pensar un poco todo este tema que estamos hablando desde el principio del capítulo. Yo no sé si se puede estar fuera de la globalización, creo que en última instancia uno, digamos, pierde o gana, o más o menos, habrá un gris. No sé si una fuera. Y me parece que lo que trae Winter a colación es el tema del poder y de la influencia, porque la guerra no solo es comercial, sino que es también una guerra simbólica y hay cosas económicas que se hacen en nombre de ideas. El imperialismo se hace porque vos en tu país no tenés democracia, me voy a ir a meter yo a inculcártela, eso ocurre. Y después, bueno, los países se lo van disputando y la hegemonía tiene que ver un poco con eso. Es cierto, como dice Franco, que se habla mucho ahora, se habla de belleza hegemónica, cuerpos hegemónicos, también viene al caso aclarar por ese lado. Y a nosotros los sociólogos nos lo metió en la cabeza Gramsci, ¿no? Me parece. Sí. Antonio Gramsci, sociólogo, filósofo, periodista, fundador del Partido Comunista Italiano, preso del fascismo y tantas otras cosas que no estoy diciendo. La mayor parte de su obra creo que son los cuadernos de la cárcel, ¿no? Que está preso. Exacto. Y Gramsci se metió en una disputa, voy a hacer un pequeño gran paréntesis, pero porque me parece muy interesante. Se metió a hablar de hegemonía porque él estaba pensando en una de las disputas que se tienen sobre la obra de Marx, que es sobre cómo se relacionan la estructura y la superestructura. La estructura sería donde tenemos el sistema productivo, la superestructura es donde tenemos el Estado, la ideología, etc. El tipo pensaba cómo se relacionan esas dos cosas y dice, bueno, la dominación no es solo coerción física, no alcanza con eso y mete la hegemonía, que vendría a ser la parte de la dominación que es ideológica y que es moral y que tiene que ver también con el consenso, con que el dominado esté de acuerdo con la dominación que vos estás imponiendo. No sé si digo bien o... Me encanta, sí. Excelente, excelente. Yo creo que es la dominación, la hegemonía en Gramsci. Es la forma de la dominación y es una dominación cultural, que es lo que vos decías al principio, que es estos valores morales o estas ideas con las que se toman decisiones económicas o se invade un país o lo que sea, ¿no? Gramsci lo dice y también lo enuncia en el marco de, pensemos, principios del siglo XX, donde él pensaba que ganar la batalla cultural es el fin último, ¿no? Esa es la lucha por la hegemonía, ganar la batalla cultural, porque vos podés tomar el Estado, pero no alcanza con tomar el Estado, dice él. Esa es la clave total. No alcanza porque hay que conquistar el mundo de las ideas. Es el planteo, y ahí el tipo descubre la lógica de la hegemonía. Y creo que trayéndolo a la situación actual, que nos hace pensar bastante, lo que decíamos en el segundo capítulo, con China mandando médicos, ayuda humanitaria, etc. La pregunta es si China está dando un paso hacia intentar pelear esa hegemonía a Estados Unidos, que en principio China lo que estaba haciendo era crecer económicamente, posicionarse como el segundo país en cuanto al PDI, a la producción, pero
parecía que no intentaba pelearle la hegemonía, digamos, en estos términos a Estados Unidos. Y de repente Estados Unidos en esta situación se retrae un poco sobre sí y China sale a mandar ayuda, etc. Y bueno, me hace pensar cómo se desarrollará esto o qué interés tiene China en este sentido. Sí, en eso está bueno pensar como lo que decía Juli de todas las cuestiones estas de relaciones entre países, sobre todo de países dominantes, sobredominados si se quiere, por ponerlo de alguna manera. Pensar qué trae aparejado en esta cuestión, o sea, este envío de ayuda humanitaria, por ejemplo. En muchos casos, como por ejemplo en Italia, trae aparejado futuros acuerdos comerciales. Y pensarlo más por ese lado y también pensar esta cuestión de la hegemonía como una cuestión dinámica, como decía Tommy. O sea, de un país que estaba en pleno avance, en pleno auge de posición, de marcar agenda a nivel mundial, de los conflictos y de su posición, etcétera, que después se retrae y después vuelve a avanzar China, que es un país que parecía parado en los últimos años, etcétera. También, qué sé yo, hace años, la forma de expansión, digamos, hacia afuera de China también tiene que ver no tanto con la expansión cultural y demás, como también lo vemos en Estados Unidos, sino también con una cuestión un poco más económica, como colocar, qué sé yo, préstamos en yuanes, en los bancos centrales de distintos países. Sí, en el marco, Fran, en el marco que hablábamos al principio del capítulo, de que no se pueden endeudar con Alemania, o sea, no te puedes endeudar con la Unión Europea, y también Europa es uno de los centros de poder más importantes del mundo, entonces China entrando ahí es expandiendo su hegemonía, ¿no? Es decir, sí, no, por eso, pero no te ayuda la Unión Europea, te ayudo yo, ¿no? Claro, no, estoy completamente de acuerdo, pero por eso está bueno todo esto como para pensarlo de una forma un poco más dinámica, porque a veces nos quedamos que es Estados Unidos y es China, o es Rusia y es la Unión Europea. Entonces, es una cuestión que cambia todo el tiempo, digamos, y es como decía Pizza, de pensarlo en clave un poco más histórica y un poco más compleja, sumando actores, como decía Juli también al principio, del capital financiero privado, que es el que se hace el gran cambio en esto de la globalización y del neoliberalismo, que antes las cuestiones económicas y productivas y financieras eran a través de los países, los gobiernos, los estados-nación en sí, y empiezan a sumar todos estos fondos de inversión, etcétera, privados, que también hacen como un quiebre en la forma de las relaciones internacionales. Es que si seguimos a Gramsci, pareciera que no es posible dominar sin una cuestión cultural, y también pareciera que China no está yendo por ahí. Entonces, o China está jugando con otras reglas y no sabemos. Sí, distintas estrategias, digamos. Distintas estrategias, distintos objetivos, porque también hay que tener en cuenta, me parece, que China tiene una cultura milenaria, en contraposición con Estados Unidos, de los que conocemos 2-3 siglos, que esos 2-3 siglos no lo conocemos a rolete, sabemos los presidentes, los artistas, la fiesta patria, todo, la cantidad de información que tenemos sobre Nueva York, por ejemplo, la Quinta Avenida, el Rockefeller Center, eso es una ciudad, ¿no? O sea, como para poner en perspectiva, es una ciudad de las tantas que hay en el universo, y sin embargo estamos bombardeados con eso. Y China son miles de años, y es más difícil realmente, el I Ching, por ejemplo, que es de 1200 a.C., que no sé. La fanática de Oriente. Siempre ahí chumeando alguna cosa, pero no lo entiendo. Yo el otro día estaba leyendo sobre el I Ching y no lo entiendo. Estuve una hora leyendo y está todo dividido, tiene que ver con el lenguaje, con las líneas, ¿no? Es muy difícil de entender. O no sé si es difícil, si te pones con eso lo entendés. Pero es otra cosa, exportar unos siglos de historia, o exportar, no sé, Sex and the City. Sí. Tal vez lo cultural para ellos no refiere tanto a lo que es la cultura popular, o la disputa cultural no necesariamente tiene que ver con eso, o no es necesario que conozcas la historia de China para que esta te domine culturalmente hablando por ahí, ¿no? Pero
Pero bueno, yo quería ver si podíamos tocar dos conceptitos, el de fake news y bueno, poder un poquito lo que había dicho Winter, pero sobre todo el de fake news, si les parece, que creo que es un lindo debate sociológico ese que lo estábamos teniendo previamente, ¿no? Sí, para mí el de fake news estaría bueno leerlo a partir de Gramsci, ¿no? Y me parece que se puede ver cotidianamente con algo muy simple y muy pavo, como por ejemplo las cadenas de WhatsApp. O sea, para mí eso es un caldo de cultivo de la fake news, por ejemplo. Un poco esto de que capaz, no sé, tu primo te manda un video, te manda tu amigo del secundario y, no sé, algún conocido, una información que no está chequeada, no sabes si es verdad, si es mentira, pero sin embargo genera una interpelación porque te lo están mandando personas que o confías o crees que saben de la cuestión, y si de alguna manera te lo mandan 3 personas distintas que no se conocen, uno dice, bueno, esto es verdad. Entonces me parece que también hay una cuestión que lo vamos a abordar seguramente en el capítulo de lucha de clases, que también está esto como de la necesidad ideológica de compartir con un grupo de personas argumentos. Uno no puede dar una visión sobre el mundo, sobre lo que está bien o sobre lo que está mal, si no tenés argumentos, y esos argumentos no se dan solo en la academia, en la universidad, en nuestro caso no se dan solo leyendo a los teóricos, sino también empapándonos de nuestra cotidianeidad. O sea, es mucho más cercana, digamos, esta lucha cultural está en todos los estratos de la sociedad, y eso me parece que es interesante pensarlo a partir de Gramsci. Sí, además, pensando en la fake news como una noticia falsa o errónea, estuvimos leyendo un breve texto que se llama La ciencia de las fake news, y nos decía que en Twitter, ponele, que es donde se movilizan muchas de estas noticias, en Twitter, por ejemplo, entre el 9 y el 15% de los usuarios son bots. Estos bots que son personas, no personas, que se encargan de reproducir estas noticias falsas. Entonces, entre el 9 y el 15%. Y después que en Facebook hay aproximadamente 60 millones de cuentas falsas para movilizar estas noticias. Entonces, estamos sumergidos en un mundo totalmente digital, de los medios de comunicación, donde están las fake news y donde, como dice Pipi, hay una lucha por algunos sentidos, y las fake news parecen tener un protagonismo interesante. Y viendo estos números es más entendible todavía. De hecho, y una cosita al pie, leyendo también esta nota de Ignacio Ramonet de Página 12 que dije antes, se habla de infodemia. La OMS está hablando de eso por todas las noticias falsas que surgieron a partir del coronavirus. Es interesante que la OMS esté hablando en estos términos sobre la movilización de noticias falsas, pero bueno, era un dato de color. Sí, yo creo que a mí lo que me despierta mucha curiosidad en las fake news es, creo que a partir de las fake news se ve algo que estaba un poco más oculto en el viejo contrato con los medios de comunicación de te miro el noticiero, me informás, te paso una propaganda, qué sé yo, todo ese contrato de comunicación que se rompió a partir de ahora. Pero que es, no sé si, es esto que decía Pipi, a todos nos ha pasado, un amigo, una amiga, un conocido que tiene una posición ideológica muy clara, por ejemplo, ser anti-K o anti... O al revés, y de repente te pasan un tweet con una foto de mirá, Alberto pegándole a un nene, y vos abrís, viste, lo comparten y es tal cual, y vos lo abrís, lo mirás y es obvio que es fake, pero no importa para esa persona, no se tomó el trabajo de ver si es fake o no, porque es tan creíble para esa persona eso que se está diciendo ahí, que es obvio que
aunque no sea cierto, es cierto. Entonces, sí, yo creo que en ese sentido es como que está hecho como para llenar un espacio vacante de una noticia que vos ya querés escuchar o que ya te necesitas conocer, una especie de confirmación de tu pensamiento. O sea, me parece que es eso, de llenar un espacio vacante. No prediseñado, pero se entiende. Yo creo que se mete muy de lleno en la sociología y yo la he tenido muchas veces con gente que es cientista social y que te dice el problema son los medios. Vos decís, está bien, los medios desinforman, las fake news desinforman, el famosísimo Clarín miente, que nuestra generación lo vivió mucho, creo, pero hay gente que quiere creer eso. Entonces, ¿qué viene primero? ¿Viene la persona que miente o la persona que está dispuesta a creer esa mentira? O en tal caso, saquémosle la palabra mentira. Hay un discurso y hay alguien susceptible a ser conmovido por ese discurso. Sí, en uno en este texto que leímos se habla de co-construcción de la fake news. Ahí va. El que lo emite y el que lo recibe y lo cree también por bueno, esto que decías vos y lo que decía Pipi, lo que decía Fran, hay cierta necesidad o deseo de creer eso. Sí, también algo para ir cerrando el programa y hablar de poder y quizás responder un poco del audio. Me parece que ahí también hay una concepción del poder como que era algo que decía Fran sobre esto de tener el Estado o tener los medios de comunicación, ya eso automáticamente te da poder. Y para mí ahí hay algo que es que los medios de comunicación conocen la subjetividad y trabajan sobre la subjetividad de las personas. Y entonces ahí el poder ya adquiere una concepción que, digamos, tenés que ejercer el poder, o sea, tenés que conocer a tu dominado, digamos, y no solo teniendo el Estado a favor y los medios de comunicación y la corpo, o sea, vas a tener poder. Me parece que también es para pensar lo que, digamos, el poder es esto, o sea, se ejerce y tenés que conocer a tu interlocutor. Si mañana Canal 13 empieza a hablar a favor de Alberto Fernández todos los días, todo el tiempo, la gente va a migrar a un canal que hable mal. No creo que todo el mundo diga, la verdad que sí, no es cierto. No veo la subjetividad tan pasiva. Es como decía Pipi, hay argumentos que se basan en la vida cotidiana, digamos, y que son las creencias que vos tenés por tu pertenencia de clase, por tu pertenencia ideológica, por tu pertenencia histórica, por tu familia, porque toda tu familia fue radical, o porque toda tu familia fue peronista, o por eso te hiciste del otro lado, del otro bando, lo que sea, pero digo, es parte de la historia y es lo que construye la subjetividad. Ahora, para cerrar, que estamos medio ahí, otra forma de pensarlo, que la tiro como pregunta, es relacionando esto de las fake news y de la cuestión de cómo se ejerce el poder y demás. Y volviendo para responder el audio de nuestro oyente, ¿cómo se puede analizar también cuando directamente no hay noticia? O sea, que también es una forma de, digamos, de posicionarse, de ejercer poder y demás, como el caso de Corea del Norte. Corea del Norte adquiere una posición a nivel mundial, después, bueno, se plasmó en algunas cosas con las cumbres Trump y Kim Jong-un, etc. Pero en el resto de los días es como el poder a través del silencio, si se quiere, por decirlo de alguna manera, y también es interesante para pensar. A mí me pasa con Corea del Norte, que era un país que yo no sabía que existía hasta que empezó a tener estos conflictos, digamos. O sea, sí, lo conocía, pero para mí era como una Cuba que estaba por allá, digamos, ¿no? Sinceramente, como profesional y todo. ¿Hace cuánto que empezamos a escuchar de Corea del Norte? Hace poco, no hace mucho. Empezó a aparecer en todos lados. No, por eso, pero justamente en esto que habíamos tenido la discusión de se puede estar por fuera de la globalización, entonces también se puede tomar una posición, o sea, se puede ejercer algún tipo de poder o influir en esta disputa constante por alguna posición hegemónica o no dentro de esta división internacional, a través de directamente no decir nada, o sea, en el mundo de fake news. Se puede también, eso es lo que me parece más interesante de la cuestión de Corea, que se vio reflejada en lo de la muerte o no muerte de Kim Jong-un. Bueno, creo que con esta pregunta retórica de Fran, una punta para pensar nomás. Al final,
Si yo les pregunto, ¿quiénes somos? Jugando el título en trámite. ¿Y esto qué fue? Mi vieja quería un abogado. Un podcast de sociología. Podcast de sociología.